Buenos días. Les voy a hablar brevemente del prólogo de la primera parte del Quijote, que es un texto un poco extraño, relativamente largo, que mezcla cosas al parecer contradictorias, ¿no? Es decir, es una revoltura de lo serio y también de lo jocoso. Y es un aspecto fundamental de todas las obras de Cervantes. Una revoltura de lo serio y de lo cómico y de lo jocoso. Al principio del prólogo, lo que intenta el narrador es captar la simpatía del lector. Es una convención retórica que en latín se llama captatio benevolentiae, que quiere decir captar la simpatía del público, del lector, del espectador. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo intenta? Pues sobre todo empleando un tono conversacional. Le trata al lector como si fuera una persona que encuentra por ahí en alguna taberna y se pone a platicar con él. Se refiere el narrador al lector usando la frase desocupado lector. Y entonces esta frase es interesante porque sugiere la imagen de un lector que lee como forma de entretenimiento en lo privado de su propia casa. Y por hacer una lectura privada, el lector, según nos dice el narrador, tiene una libertad absoluta para juzgar la obra como mejor le parezca. Emplea de una forma irónica y cómica la frase, debajo de mi manto, al rey mato. Y la idea es que en público uno no puede decir cualquier cosa, no puede articular una crítica del rey, pero en lo privado de su propia casa, en lo íntimo de su espacio privado, el lector tiene la libertad de opinar cualquier cosa sobre el libro. Hacia el principio del prólogo, el narrador se presenta como padrastro del libro, es decir, no como padre, sino como padrastro. Y obviamente la palabra sugiere una distancia o una distancia, podemos decir, emocional de la obra. Tiene también otro significado. Como veremos, el narrador no se presenta como autor del libro, sino como un editor que presenta la obra de otro autor. Y así, en realidad, crea una distancia Cervantes entre su propia persona como autor físico, histórico de la obra que tenemos entre las manos y la obra que va presentando, ¿no? Es decir, una especie de alejamiento de su creación. Más o menos la mitad del prólogo viene siendo una conversación entre el narrador y un amigo, y el amigo le ofrece ciertos consejos. Según el narrador, no sabe cómo lanzar su obra al público, no sabe cómo presentarla, porque no contiene ninguno de los elementos que contienen otras obras, y además teme el juicio del vulgo. La palabra vulgo, que se relaciona con el verbo vulgar, vulgar en inglés, sugiere la idea de un público lector poco preparado, popular, ¿verdad? Que solo tiene la capacidad de entender una obra de arte a un nivel relativamente bajo. Entonces, el temor del narrador, de lo que dirá la gente común y corriente cuando lance su obra al público. Entonces, el amigo le da algunas sugerencias, le dice que no hay que tomar muy en serio la presentación de la obra, porque después de todo viene siendo una obra cuya intención es acabar con la autoridad que tiene entre la gente común y corriente el libro de caballerías, o sea, el género de libro de caballerías, que inclusive en tiempos de Cervantes, a pesar de ser un género arcaico,
todavía tenía un público lector muy amplio. Uno de los problemas, una de las dificultades, una de las, quizás, uno de los peligros que veían moralistas en el género es que los libros de caballerías solían presentarse como historias verdaderas y el público de poca preparación en realidad no podía distinguir claramente entre los hechos verdaderos y la ficción. Había lectores que tomaban como historias verdaderas los libros de caballerías porque así solían presentarse. Entonces es importante tener en cuenta que el narrador ofrece la obra que tenemos entre las manos, la presenta como una historia simple y sencilla, ¿no? Es decir, sigue la norma del libro de caballerías de presentarse como historia verdadera. Subraya el narrador la importancia en el proceso de creación, en el proceso de escribir, lo que es aplicar el criterio de la imitación. Si conocen la poética de Aristóteles, sabrán que la imitación de la naturaleza viene siendo un principio fundamental de todo acto de creación, sea en la pintura o en la literatura, en el drama, inclusive en la música. La idea de que se hacía arte bien lograda, imitando los elementos de la naturaleza. También había una forma secundaria de imitación que consistía en imitar los buenos modelos. Es decir, en el caso de, por ejemplo, de la escritura, imitar las obras de uno de los maestros. Pero un problema que surge en este caso, un problema que subraya el narrador, que es en realidad en lo que se propone en la obra que tenemos entre las manos, no sigue ningún modelo, porque lo que hace es totalmente original y no hay modelos, modelos que pueda seguir, simplemente no existen. Creo que sacamos también hacia el final del prólogo algunas indicaciones de lo que considera logros el narrador, qué es lo que ha hecho bien. Y nombra concretamente a Sancho Panza, dice que en Sancho Panza tenemos cifrado todas las gracias de todos los demás escuderos de los libros de caballerías. Es decir, reconoce Cervantes la importancia del personaje compañero constante a lo largo de la obra de Don Quijote, el protagonista de la obra que estamos leyendo. Otra indicación importante es que el amigo le sugiere el uso de un estilo claro y sencillo. Es decir, un estilo que en realidad se opone a la estética de uno de los estilos dominantes de la época de Cervantes, que viene siendo el estilo barroco. Entonces, lo que podemos esperar en la obra es un estilo a la vez de cortesano, ¿verdad? Es decir, de una persona que maneja bien los elementos de la lengua, pero no es un estilo que tiene pretensiones de grandeza, es un estilo llano, ¿verdad? Comprensible, un estilo al cual puede tener acceso cualquier lector. Otra frase que me parece muy importante porque designa una de las características fundamentales del protagonista, es que a Don Quijote el narrador lo llama hacia el final el más casto de los enamorados. Y como veremos, en lo casto, Don Quijote se distingue claramente de otros protagonistas de los libros de caballerías. Finalmente, creo que me conviene señalar que
En cuanto a las recomendaciones que hace el amigo acerca de la forma de presentar la obra, adornándola de sonetos, de composiciones poéticas, de dedicatorias, de citas de autoridades, de autores del mundo clásico, etcétera. En realidad se trata de un elemento satírico, y el blanco de la sátira viene siendo una obra de uno de los contemporáneos de Cervantes, Lope de Vega, el gran dramaturgo, ídolo del pueblo de la época de Cervantes, autor de 1800 comedias. López había publicado un libro que se titula Peregrino en su patria, que la obra misma, o es decir, la narración, viene precedida de una serie de dedicatorias y de sonetos y de elogios de figuras muy importantes del mundo literario de la época. Y el amigo le dice, le sugiere que simplemente invente esos textos preliminares, porque en realidad su obra no es una obra que encaja dentro de una tradición literaria de gran abolengo, podemos decir. Lo que podemos observar es que Cervantes en realidad era un ser marginado en lo que era el mundo de las letras. No pertenecía al grupo que estaba de moda, que contaba con la atención y con el apoyo de las figuras de la alta nobleza de España del momento. Cervantes era un escritor que escribe desde el margen, ¿no? Es un marginado, pues. Y eso también lo señala repetidas veces a lo largo de la obra, y en el prólogo creo que lo destacamos claramente. Bueno, me despido. Pienso grabar un par de comentarios sobre los primeros capítulos del Quijote, y también hacer un video cortito acerca de las lecturas suplementarias.